Imagínate una carretera polvorienta, abandonada, en medio de la nada tamaulipeca. Ni un alma, ni una tienda abierta, ni un solo habitante asomándose a la ventana. Nuevo Guerrero, municipio fronterizo pegado al río Bravo, parece un pueblo fantasma. Y no es casualidad. Durante años, esa zona fue territorio dominado por células del crimen organizado que operaban con total impunidad, controlando cruces ilegales, extorsionando a ganaderos, secuestrando migrantes, desapareciendo a quien se atreviera a levantar la voz. Las calles que alguna vez tuvieron vida se vaciaron poco a poco, familia por familia, hasta que quedaron solo los que no tenían a dónde ir y los que mandaban. Pero hoy, eso cambió. Porque Omar García Harfuch decidió que ese silencio se iba a romper, no con palabras, sino con blindaje. Con columnas de vehículos artillados, con drones, con helicópteros y con una operación de tal magnitud que dejó temblando a los que se creían intocables en su propio territorio. Lo que ocurrió en las últimas horas en Nuevo Guerrero, Tamaulipas, no fue un operativo cualquiera. Fue una demostración de fuerza coordinada que involucró unidades especiales del Ejército Mexicano, elementos de élite de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y vehículos blindados tipo Sandcat que normalmente solo se despliegan en zonas de conflicto de alta intensidad. Hablamos de un tanque táctico avanzando por terracería, levantando columnas de polvo que se veían a kilómetros, de convoy cerrando cada salida del municipio, de drones de vigilancia con cámaras térmicas sobrevolando ranchos en plena oscuridad y de francotiradores posicionados en puntos elevados cubriendo cada ángulo de aproximación. Y todo bajo una sola instrucción directa de García Harfuch: desarticular la célula criminal que tenía secuestrado a ese municipio entero y hacerlo de forma que el mensaje resonara en toda la frontera norte. Pero lo que descubrirás en los próximos minutos es mucho más grave de lo que parece a primera vista, porque esta operación no surgió de la nada. No fue una reacción improvisada a un evento aislado. Detrás de este despliegue hay meses de inteligencia acumulada, interceptaciones de comunicaciones encriptadas, análisis de patrones de movimiento vehicular por satélite y un expediente de violencia que ya había rebasado todos los límites tolerables. Desapariciones de personas que jamás fueron reportadas oficialmente. Fosas localizadas por ganaderos que nunca se atrevieron a denunciar. Extorsiones que asfixiaban a cada comerciante, a cada transportista, a cada familia que aún resistía en la zona. Y Harfuch lo sabía. Lo tenía documentado con precisión quirúrgica. Solo esperaba el momento exacto para soltar toda la maquinaria del Estado sobre ese punto del mapa. Si este tipo de contenido te interesa, si quieres entender qué está pasando realmente en la frontera norte de México, más allá de lo que te cuentan los medios tradicionales que apenas dedican 30 segundos a estos temas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Aquí no adornamos la información, aquí la detonamos con todo el contexto que necesitas para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Nuevo Guerrero es uno de esos municipios que casi nadie puede ubicar en el mapa si no es de Tamaulipas. Está enclavado en la franja fronteriza del estado, colindando directamente con el condado de Webb en Texas, a pocas horas de Laredo. Su población oficial apenas supera los 3,000 habitantes, pero la realidad es que muchos se fueron hace años, huyeron, cruzaron al otro lado o se mudaron a ciudades más grandes donde al menos podían caminar por la calle sin sentir que cada paso era vigilado. Porque vivir en Nuevo Guerrero significaba convivir con retenes ilegales que aparecían sin aviso en cualquier camino, con camionetas artilladas que circulaban de día como si fueran taxis, con halcones apostados en cada esquina reportando por radiofrecuencia cualquier movimiento sospechoso. Los niños dejaron de ir a la escuela, los comercios cerraron. Las fiestas patronales se cancelaron año tras año. El crimen organizado no solo operaba ahí, gobernaba. Imponía toques de queda, cobraba cuotas, decidía quién entraba y quién salía del municipio. Era un estado dentro del estado. Las células que controlaban esa zona respondían a estructuras ligadas al tráfico de personas y drogas hacia Estados Unidos. El río Bravo, a escasos kilómetros del centro del pueblo, funcionaba como la arteria principal de un negocio multimillonario que generaba ganancias obscenas cada semana. Cada noche, lanchas inflables cruzaban cargamentos de cocaína, metanfetamina y fentanilo, mientras los vigías garantizaban que ninguna autoridad se acercara. Grupos de migrantes centroamericanos y sudamericanos eran hacinados en casas de seguridad esperando su turno para cruzar, pagando cifras exorbitantes que alimentaban directamente las arcas de la organización. Y si alguien intentaba interferir, la respuesta era inmediata y brutal. Emboscadas en caminos rurales donde no hay testigos, vehículos baleados y abandonados como advertencia, cuerpos dejados en cruces de caminos con mensajes escritos en cartulina. Esa era la ley en Nuevo Guerrero, era la única ley, hasta ahora. García Harfuch llevaba semanas recibiendo reportes de inteligencia sobre un incremento alarmante en la actividad criminal en esa franja de Tamaulipas. Las interceptaciones de frecuencias encriptadas revelaban movimientos logísticos inusuales, conversaciones sobre recepción de armamento nuevo, coordinaciones para reforzar posiciones defensivas. Caravanas de camionetas blindadas de manufactura artesanal se desplazaban de madrugada por caminos de terracería que ni siquiera aparecen en los mapas oficiales, levantando polvo que los satélites de vigilancia registraban como anomalías térmicas. Se detectaron acopios de armamento pesado en al menos 4 propiedades rurales, incluyendo rifles Barrett calibre .50 capaces de perforar blindaje militar, lanzagranadas tipo RPG,
y chalecos tácticos con placas balísticas de nivel 4 importadas ilegalmente desde mercados negros internacionales. Todo indicaba que la célula criminal estaba preparándose para algo grande. Quizá una disputa territorial contra una facción rival, quizá un golpe preventivo contra alguna autoridad local que se había negado a cooperar. Harfuch no iba a esperar a averiguarlo, no iba a darles la ventaja del primer movimiento. La orden se emitió desde la Ciudad de México en las primeras horas de la madrugada, cuando la oscuridad todavía cubría la frontera tamaulipeca. El operativo llevaba semanas planificándose en las oficinas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, con mapas satelitales actualizados cada 24 horas, con perfiles de cada objetivo identificado, con rutas de aproximación ensayadas en simuladores tácticos, pero la ejecución se activó en cuestión de horas, cuando la inteligencia confirmó que los objetivos principales estaban en sus ubicaciones habituales. Columnas de vehículos blindados tipo Sandcat, equipados con torretas calibre .50 y capacidad para resistir impactos de arma larga y explosivos improvisados, partieron desde bases militares en Tamaulipas rumbo a Nuevo Guerrero, por rutas alternas que evitaban los puntos donde se sabía que había halcones. Simultáneamente, helicópteros artillados Black Hawk de la Sedena levantaron vuelo para proporcionar cobertura aérea y vigilancia en tiempo real. Y en tierra, grupos de fuerzas especiales con equipo de visión nocturna y comunicaciones tácticas cifradas avanzaron por múltiples rutas para establecer un cerco hermético alrededor del municipio antes de que amaneciera. Pero eso no es todo, porque lo que hizo diferente a este operativo, lo que lo convirtió en algo que Nuevo Guerrero no había visto jamás, fue la presencia de un vehículo blindado pesado, un tanque táctico del ejército mexicano, avanzando directamente por la carretera principal del municipio. Los videos que circularon en redes sociales mostraban una escena que parecía sacada de una zona de conflicto internacional, no de un pueblo mexicano. Un blindado militar con su torreta rodando por calles de asfalto deteriorado, mientras columnas de soldados con equipo completo avanzaban a pie por los flancos, cubriendo cada puerta, cada callejón, cada azotea. Esa imagen no era accidental. Fue calculada milimétricamente por el equipo de Harfuch. Quería que el mensaje fuera claro, contundente, imposible de ignorar para cualquiera que estuviera viendo, ya fuera desde Nuevo Guerrero o desde cualquier otra plaza del país. Aquí llegó el Estado, y llegó con todo lo que tiene. El primer contacto armado se produjo en las inmediaciones del municipio, sobre un camino rural de terracería que conecta con la ribera del río Bravo, una de las rutas principales de trasiego. Una camioneta pick-up blindada artesanalmente, con placas de acero soldadas en toda la carrocería y vidrios reforzados, intentó evadir un retén militar a toda velocidad. Los ocupantes, al verse acorralados, abrieron fuego con rifles de asalto contra los elementos federales que bloqueaban el camino. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El vehículo blindado pesado posicionó su torreta mientras las unidades de infantería desplegaban maniobras de flanqueo por ambos costados del camino. El enfrentamiento duró varios minutos intensos en los que el sonido de las ráfagas retumbó por todo el valle. Cuando cesó el fuego, la camioneta estaba destrozada, con impactos de munición perforante visible en toda la carrocería, las llantas reventadas, el motor humeando. En su interior se aseguraron 4 rifles de asalto tipo AR-15 con miras holográficas, cargadores abastecidos con munición de punta hueca, 2 granadas de fragmentación listas para ser usadas, equipos de comunicación cifrados con frecuencias preconfiguradas y chalecos tácticos con placas balísticas. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Ese no fue el único enfrentamiento de la jornada. Mientras las unidades principales avanzaban hacia el centro de Nuevo Guerrero para tomar el control del casco urbano, otras células criminales intentaron repeler el operativo desde posiciones previamente establecidas, posiciones que llevaban meses preparando para exactamente un escenario como este. Se detectaron al menos 3 puntos de resistencia armada distribuidos estratégicamente en ranchos y propiedades a las afueras del pueblo, formando un triángulo defensivo que cubría las principales vías de acceso. En cada uno de ellos, los criminales habían levantado barricadas improvisadas con vehículos volcados, láminas y costales de arena, y contaban con vigías equipados con radios que reportaban en tiempo real la posición exacta de las fuerzas federales. Tenían líneas de fuego preparadas, puntos de repliegue identificados y hasta rutas de escape hacia el río. Pero lo que no sabían, lo que jamás imaginaron, era que los drones de vigilancia de la Sedena equipados con cámaras térmicas e infrarrojas ya los habían localizado desde antes del amanecer. Cada posición estaba marcada en los mapas tácticos digitales. Cada movimiento de cada centinela había sido registrado y analizado. No tenían escapatoria, solo no lo sabían todavía. Las fuerzas especiales desmontaron las 3 posiciones en operaciones coordinadas que duraron menos de 1 hora cada una. Entraron por múltiples flancos simultáneamente, usando granadas aturdidoras y cobertura de fuego de precisión. En cada punto se aseguraron armas largas de diversos calibres, miles de cartuchos de munición, chalecos tácticos, equipos de visión nocturna robados presumiblemente a fuerzas de seguridad y lo más revelador de todo, bitácoras escritas a mano en cuadernos escolares con nombres completos de operadores, rutas detalladas de cruce hacia Texas con horarios y puntos exactos, cantidades de dinero recibidas y entregadas con fechas, y contactos telefónicos con claves numéricas. Esos documentos son oro puro para la inteligencia federal porque revelan no solo la operación local de esa célula, sino la cadena de mando completa que la alimenta desde otros estados y posiblemente desde el otro lado de la frontera. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo.
Durante el cateo minucioso de una de las propiedades aseguradas, una finca ganadera aparentemente abandonada con corrales vacíos y vegetación crecida, los elementos federales descubrieron un acceso oculto bajo una estructura de concreto que parecía un abrevadero para ganado. Debajo había un túnel subterráneo que se extendía cientos de metros hasta conectar con un terreno colindante al río Bravo. No era un túnel improvisado cavado con picos y palas. Tenía iluminación eléctrica con cableado profesional, ventilación forzada con extractores industriales, paredes reforzadas con madera y concreto, y rieles metálicos con un sistema de carritos para desplazar carga pesada de forma rápida y eficiente. Estamos hablando de una infraestructura que tomó meses construir, que requirió ingenieros, materiales especializados e inversión de millones de pesos, diseñada exclusivamente para el trasiego de droga y posiblemente de personas hacia territorio estadounidense sin dejar rastro en la superficie. Ese hallazgo por sí solo justificaba toda la operación, todo el despliegue, cada recurso invertido. Pero Harfuch no había terminado. No iba a conformarse con un túnel. Mientras los ingenieros militares documentaban cada centímetro del túnel con equipos de medición láser y cámaras de alta resolución, otras unidades continuaron los cateos en propiedades señaladas por la inteligencia federal como puntos de interés secundarios. En un rancho ubicado a 3 kilómetros del centro de Nuevo Guerrero, oculto entre vegetación espesa y cercado con alambre de púas electrificado, se localizó un taller clandestino de blindaje artesanal que funcionaba como fábrica de los vehículos de guerra que durante meses habían sembrado el terror en la zona. Ahí estaban las camionetas. Vehículos pick-up de modelos recientes modificados con placas de acero de media pulgada soldadas en puertas, cofre, cajuela y cabina, con torretas improvisadas montadas sobre la batea y soportes metálicos para fijar armas pesadas como ametralladoras y lanzagranadas. Se contabilizaron al menos 6 unidades en diferentes estados de modificación, desde chasis apenas empezados hasta monstruos completamente blindados listos para salir a operar. Además, se aseguraron herramientas industriales de corte y soldadura, tanques de gas, placas de acero sin usar, apiladas por toneladas, pintura en aerosol para camuflaje y planos rudimentarios de blindaje dibujados a mano con medidas y especificaciones técnicas. Todo quedó asegurado, fotografiado y documentado por peritos federales para integrar las carpetas de investigación correspondientes. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos, porque mientras la atención mediática se enfocaba en los enfrentamientos y los decomisos espectaculares, Harfuch activó un segundo anillo operativo en municipios aledaños que la mayoría de analistas no anticipó. Guerrero, Mier y Ciudad Miguel Alemán fueron acordonados simultáneamente por unidades del Ejército y la Guardia Nacional para impedir que los líderes de la célula, que probablemente recibieron alertas de sus halcones en los primeros minutos del operativo, huyeran aprovechando la confusión y el caos. Retenes militares con vehículos blindados se instalaron en cada acceso carretero, en cada puente, en cada cruce de caminos. Helicópteros equipados con sistemas de visión nocturna e infrarroja patrullaron las brechas rurales y las riberas del río buscando cualquier movimiento térmico sospechoso. Y agentes de inteligencia monitorearon las frecuencias de comunicación conocidas y desconocidas, usando equipos de interceptación de última generación, en busca de cualquier señal, cualquier llamada desesperada, cualquier mensaje cifrado que delatara la ubicación de los cabecillas intentando escapar. Esta estrategia de cerco ampliado es una de las marcas operativas más reconocibles de García Harfuch, algo que lo distingue de sus predecesores en el cargo. No se limita a golpear un solo punto y cantar victoria con las cámaras presentes. Asfixia toda la zona. Cierra cada puerta, cada ventana, cada rendija antes de tocar la principal. Y eso es exactamente lo que hizo en Nuevo Guerrero. Porque para él, capturar una camioneta blindada o desmantelar un punto de resistencia no es suficiente si los cerebros detrás de la operación logran escapar para reorganizarse 3 municipios más allá. El objetivo siempre es la estructura completa, la cadena de mando, el financiamiento, las rutas, los contactos al otro lado de la frontera, los abogados que lavan el dinero, los funcionarios que miran hacia otro lado, todo, absolutamente todo. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Porque el impacto de este operativo va mucho más allá de lo inmediato, mucho más allá de los titulares del día. Lo que ocurrió en Nuevo Guerrero envía un mensaje directo, sin intermediarios y sin ambigüedades, a todas las células criminales que operan en la frontera tamaulipeca, desde Reynosa hasta Nuevo Laredo, desde Matamoros hasta Camargo. El mensaje es simple y devastador. No hay rincón lo suficientemente remoto, no hay blindaje lo suficientemente grueso, no hay túnel lo suficientemente profundo, no hay halcón lo suficientemente alerta para escapar del alcance de esta estrategia federal cuando decide caer sobre ti. Los números preliminares del operativo hablan por sí solos y dibujan la magnitud de lo que se desmanteló en apenas unas horas. Múltiples detenidos, incluyendo operadores de nivel medio señalados por inteligencia como responsables directos de extorsiones sistemáticas, secuestros, desapariciones forzadas y control de rutas de trasiego en la zona. Decenas de armas largas aseguradas entre rifles de asalto AR-15 y AK-47, armas de precisión tipo Barrett, lanzagranadas y pistolas de diversos calibres. Vehículos blindados artesanales decomisados junto con todo el taller que los producía. Un túnel transfronterizo descubierto, documentado y sellado permanentemente con concreto. Equipos de comunicaciones cifradas confiscados que ahora están siendo desencriptados por especialistas en guerra electrónica. Y lo más importante de todo, las bitácoras operativas que contienen nombres, fechas, rutas y montos y que ahora están siendo analizadas línea por unidades de inteligencia federal para trazar la red
completa de la organización criminal hasta sus niveles más altos. Pero la verdadera pregunta, la que debería estar en la mente de todos los que siguen estos temas, es ¿qué sigue después de un golpe de esta magnitud? Porque la historia de Tamaulipas está llena de operativos espectaculares que generaron titulares impactantes durante 3 o 4 días, llenaron noticieros y portadas, y después todo volvió silenciosamente a la normalidad criminal, como si nada hubiera pasado. La diferencia esta vez, según fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad, es que este operativo no fue diseñado como un golpe mediático aislado, sino como la primera fase de una estrategia sostenida que no se retira después del primer impacto. Las unidades militares permanecerán desplegadas en la zona de forma indefinida. Los retenes serán permanentes, no temporales. La vigilancia aérea con drones y helicópteros continuará las 24 horas del día. Y los cateos seguirán ejecutándose conforme la inteligencia obtenida de las bitácoras y los equipos decomisados arroje nuevos objetivos, nuevas propiedades, nuevos nombres. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud, porque el error fatal de estas células fue creer que la lejanía geográfica los protegía como un escudo invisible. Nuevo Guerrero está a horas de cualquier ciudad importante por carreteras en mal estado que cruzan territorio hostil. No hay cobertura mediática permanente, no hay corresponsales de ningún medio nacional, no hay presencia institucional visible en condiciones normales más allá de una presidencia municipal que operaba bajo amenaza constante. Durante años, eso los hizo sentir invulnerables, intocables, dueños absolutos de su pequeño feudo fronterizo. Creían que nadie, absolutamente nadie, se iba a tomar la molestia logística y operativa de enviar blindados, tanques, helicópteros y fuerzas especiales a un pueblo de 3,000 habitantes perdido en la frontera tamaulipeca. Se equivocaron de la peor manera posible. García Harfuch ha demostrado en múltiples ocasiones a lo largo de su gestión que su estrategia no distingue entre plazas grandes y plazas pequeñas, entre ciudades con reflectores y pueblos sin nombre. Para él, cada punto del territorio nacional donde opera el crimen organizado es un objetivo legítimo que merece la misma contundencia operativa. Lo vimos en los operativos masivos en Culiacán, Sinaloa. Lo vimos en las intervenciones en Michoacán. Lo vimos en Guerrero. Y ahora lo vemos en esta intervención quirúrgica en un municipio que la mayoría de mexicanos no podría ubicar en el mapa ni con ayuda. La filosofía operativa es siempre la misma, inmutable. Inteligencia primero, planificación milimétrica después, fuerza abrumadora en la ejecución y presencia permanente al final para que el territorio no vuelva a caer. Los residentes de Nuevo Guerrero que aún permanecen en el municipio, los que resistieron todos estos años de terror, reportaron que después de los enfrentamientos, cuando se apagó el último eco de los disparos, el silencio regresó a sus calles. Pero era un silencio distinto al que conocían. No era el silencio del miedo, ese silencio pesado que te oprime el pecho y te hace bajar la mirada. Era el silencio de la calma, casi olvidado, casi irreconocible. Por primera vez en años, no había camionetas artilladas recorriendo las calles a cualquier hora. No había halcones en las esquinas hablando por radio. No había retenes ilegales en los accesos donde te bajaban del carro para revisarte y decidir si seguías tu camino o desaparecías. Solo estaban las fuerzas federales patrullando, los retenes militares legítimos con identificación visible y la bandera de México ondeando sobre los vehículos blindados que ahora custodian la zona. Eso no significa que el problema esté resuelto de la noche a la mañana. Nadie con 2 dedos de frente puede afirmar eso. Tamaulipas sigue siendo uno de los estados más complejos y peligrosos en materia de seguridad a nivel nacional e incluso continental. Las organizaciones criminales que operan ahí tienen raíces profundas que se extienden por décadas. Recursos económicos descomunales que se cuentan en miles de millones de dólares, conexiones internacionales y una capacidad de regeneración y adaptación que ningún analista serio se atrevería a subestimar. Pero lo que sí significa, lo que es innegable a la luz de los hechos, es que la estrategia de Harfuch está cambiando la ecuación operativa en el terreno. Cada operativo, como el de Nuevo Guerrero, le quita recursos materiales a la estructura criminal, le quita rutas de trasiego, le quita operadores entrenados, le quita infraestructura construida con millones, le quita información sensible contenida en esas bitácoras, y sobre todo, le quita eso que es el verdadero oxígeno del crimen organizado, la sensación de impunidad total, la certeza de que nadie va a venir, de que nadie se atreve, de que ellos mandan y punto. Lo que viene en las próximas semanas será determinante para medir el alcance real de este golpe. La información contenida en las bitácoras decomisadas, en los equipos de comunicación cifrados que están siendo desencriptados y en las declaraciones de los detenidos que están siendo procesados, podría abrir líneas de investigación contra niveles superiores de la organización que hoy se sienten seguros en otras ciudades, en otras entidades, quizá incluso en otros países. Nombres que hoy duermen tranquilos podrían estar ya en la mira de la inteligencia federal sin saberlo. Porque así funciona la estrategia de García Harfuch, como un dominó calculado donde cada pieza que cae revela la posición de la siguiente. Un operativo no es un evento aislado para llenar un boletín de prensa. Es el primer eslabón de una cadena que no se detiene hasta alcanzar la cúpula. Si este video te abrió los ojos sobre lo que realmente está pasando en la frontera de Tamaulipas, sobre lo que ocurre lejos de las cámaras y los reflectores en pueblos que el resto del país ha olvidado, compártelo con quien necesite saber la verdad.
Suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización sobre los operativos federales de García Harfuch. Activa la campana de notificaciones, porque aquí publicamos cada movimiento importante en tiempo real, sin filtros y sin censura. Y déjame en los comentarios tu opinión sincera. ¿Crees que este tipo de operativos sostenidos, con presencia permanente y estrategia de largo plazo, pueden realmente cambiar la situación en Tamaulipas de forma definitiva, o la historia se va a repetir como tantas veces antes? Tu opinión importa. Nos vemos en el siguiente video.